Bueno, buenas tardes ahora. Nuestro intento de la Comisión Técnica es demostrar a ustedes esta prueba freno de oro, que es una prueba muy famosa en Brasil. La dinámica, las pruebas específicamente, cómo se evalúa y la importancia del caballo chileno en esta prueba. Bueno, la marca Freno de Oro es un brand que es muy más importante hoy en día que el propio caballo criollo de Brasil. Se conoce mundialmente en todo el país, más que la marca caballo criollo. Es una prueba que empieza en 1982 de manera oficial por la Asociación de Brasil. Hay una evaluación morfológica en un primer momento y después se suma a una evaluación funcional. Y esta prueba funcional es un mixto de una prueba de rienda con una prueba ganadera, una prueba vaquera. 4 pruebas de rienda, 4 pruebas vaqueras. Hay un promedio funcional, se suma al puntaje morfológico y tenemos un promedio final. O sea, el intento es que tuviese un caballo bonito, un caballo bueno, un caballo para el servicio de campo. O sea, todas las pruebas son construidas, armadas dentro de lo que tenemos en el servicio de campo. Así comienza nuestra historia. Rio Grande do Sul es una provincia ganadera, así como Uruguay, así como Argentina. El caballo se desarrolló dentro de estos lugares para el servicio de campo. Rio Grande do Sul es un pueblo que mitad es la economía de actividad principalmente ganadera, hoy muy tomada por la actividad agrícola, pero aún principalmente por la actividad ganadera. Tal vez en el país, en Brasil, sea el principal productor de carne. Y debemos tener un caballo que sirva, así como sirve al servicio de campo, debe servir a la competencia y al revés. El caballo de Freno de Oro debe servir aún hasta hoy al servicio de campo. Y este año se conmemora la edición número 43 de esta prueba. Bueno, se armó esta prueba debidamente y de manera muy clara a la entrada de los caballos chilenos en Brasil. De manera muy clara eso, no estoy hablando de eso porque estoy acá con ustedes, pero fue exactamente así. Teníamos un caballo muy feo en Brasil, en la provincia de Rio Grande, un caballo que no tenía calidad, y cuando adentra en 72 el primer caballo chileno, que fue la invernada de aniversario, un caballo que realmente revolucionó la cabaña que han comprado. Este caballo por Buenos Aires, este caballo atravesó la cordillera en 71 debido al problema político que estaba acá en Chile. Llegó a Montevideo y en la feria de Palermo se fue comprado por una junta de brasileños, parientes todos de Bastos Telechea. Y este caballo realmente revolucionó sus caballos. En los primeros años empezaron a producir potrillos muy lindos, realmente muy lindos, muy distintos a lo que teníamos en Brasil. Y cuando empiezan a amansarlos, bueno, caballos realmente extra. En 76 hay una invitación de Brasil a Chile para llevar por primera vez caballos a la feria Expo Inter en Esteio, una ciudad cerca de Porto Alegre, que creo que muchos la conocen. Y llega entonces este caballo montado acá por Carlos Nogueira, la invernador Nero, que es el jefe de nuestra raza en Brasil, así como Estribillo para Chile. Hornero es en Brasil un caballo que ha producido hijos extremadamente bonitos, muy funcionales para rienda, realmente un caballo que servía a cualquier tipo de yegua y producía potrillos, hijos bárbaros. En 78, así como fue Hornero, fue también Pozo del Chacal y la Invernada del Buitre, los 3 caballos que fueron a Brasil en 76. Bueno, lo que adquirieron, compraron Pozo del Chacal, una junta de criadores de una ciudad llamada Yaguarón, en sur, en frontera con Uruguay. Criadores con pocas yeguas, pero montan a Chacal un caballo extra, un caballo muy bonito,
y su primera generación, la misma forma que Aniversario, produce potrillos muy distintos de lo que había en Brasil. Estos creadores se quedan muy entusiasmados, muy motivados con el tema porque ven la posibilidad de producir caballos bonitos y buenos, porque hasta esta fecha han traído caballos de Argentina, solo se traía caballos de Argentina, especialmente de Arascardal, caballos muy bonitos, pero no salían del piso. No salían del piso, no se movían, no conseguía galopar un caballo argentino. Y, o sea, o se tenía un caballo bonito o un caballo bueno. Así, no se conseguía las dos cosas. Y a partir de los chilenos, la llegada del chileno, se ve que se consigue tener un caballo muy bonito y bueno. Y ahí estos creadores empiezan en 78 a armar las pruebas funcionales, que se evalúa de la misma forma que el freno, la morfología con la funcionalidad. Y esta prueba tuve muchos adeptos, mucha gente de la provincia fue a Jaguarón a partir de 78, 79 y 80. Único jurado, don Flavio Telechea, que ha comprado Aniversario y Hornero. Y, o sea, se estableció un patrón en juzgamiento, en la jura, para esta prueba. Y en 82, al celebrarse 50 años de la Asociación Brasileña, empieza entonces a armarse de manera oficial esta prueba Freno de Oro en la Expo Inter. Bueno, tuve una popularidad muy grande, mucha gente llegó al parque para ver eso. En 83 ocurrió lo mismo y en 83 estuve profesor Eduardo Porte en esta final de 83. Incluso eligió el ganador porque habría un empate, los dos jurados, le gustaba más uno, la yegua, el otro jurado prefería el potro y don Eduardo Porte eligió el potro. Y le dije, hay que reglamentar esta prueba, si no, no va adelante. Y así hicieron. En 84, antes de la final, reglamentaron, pasaron como que 30 días en una cabaña, toda la directoría, muchos domadores, amansadores, arregladores de caballo, establecieron un reglamento bien armado y por lo tanto hasta hoy tenemos esta prueba que se cambió muchas pocas cosas. Creo que a partir de 87 tal vez sea el mismo reglamento que tenemos hasta hoy con algunas alteraciones en la jura. Bueno, acá están para mí los tres principales caballos que han ido a Brasil. Hornero, por supuesto, es el rey de todos. Realmente sin Sangre Hornero no se consigue el logro en la prueba, pero los hijos de Hornero no son tan vaqueros, son caballos, es una línea que no se propone hijos de manera, no son caballos vaqueros. Y cuando adentra en 82 este caballo, Santa Elba Señuelo, fue un caballo realmente un jefe de raza. Cuando se sirve los hijos de Hornero o mismo Hornero en las hijas de Señuelo, ahí sí tenemos el producto final, tenemos la sangre que más ha generado ganadores en toda la historia de esta prueba. Y más recientemente, actualmente en los años 2000, ha adentrado este caballo que se llama Maquena Guindo, Esperando en Guinda, que para mí creo que fue un caballo superior tal vez a Hornero, porque es un caballo que en un corto espacio, corto tiempo, capaz en 2 o 3 generaciones, ha producido claro que no sirvió la misma yegua que Hornero Señuelo, sirvió yegua ya muy bien seleccionada, pero produció especialmente yeguas de alto valor. Hoy en día, actualmente, hay 2 potros muy importantes, hijo de Guindo, y muchas yeguas que han generado ganadores del Freno de Oro. Todos los ganadores del Freno de Oro, se va a ver la tabla de ganadores, hay siempre 100% capaz que sea de esta sangre. Bueno, acá enumero los principales caballos, los principales potros chilenos que han llegado a Brasil. Este Campero, un hijo de Bellaco, también creo que muy importante, fue un caballo muy importante. Y este Clementino Vencedor, una sangre un poco desconocida acá, así como en Brasil.
pero fue muy importante, así como Conveniente, que produjo muchos ganadores de freno de plata. Chacao está acá nuevamente y muchas yeguas importantes chilenas han llegado a Brasil. Creo que cuando se pone por línea paterna una sangre hornero aniversario y por línea materna señuelo con una yegua chilena, con esta selección que existe acá, bueno, ahí sí tenemos realmente un competidor de alto valor. Y esta sangre sirvió en primer momento las yeguas de la Cabaña Cinco Salso, de la provincia de Río Grande, así como algunas yeguas importantes de Arras el Cardal. Algunas yeguas, no, especialmente que estaban en la Cabaña Paineras, donde sirvió hornero y aniversario, y sacaron muchos caballos importantes en Brasil. Bueno, la doma gaucha como es originada de los indios charrúas. El caballo fue traído por los padres jesuitas españoles alrededor de 1630 y luego fue abandonado porque los padres tuvieron que pasar al lado de acá del río Uruguay, al lado argentino, y por cuenta de una guerra, y volvieron 50 años después, y cuando vuelven el caballo está más o menos en la zona, así como el ganado está en la zona de Uruguay, y los indios charrúa no conocían el caballo y lo amansan, y de una manera que ponen una tira de cuero en su boca, que es una guatana, hoy en día llamamos así, en Brasil llamamos bocal, y empiezo a enseñar al caballo a detenerse y a gobernar al lado. Y capaz que hasta hoy es un caballo domado de la misma manera, y algo que estamos en un proceso de cambio. Hay que proponer la equitación clásica, la equitación académica, porque se perdió mucho de la doma tradicional después que adentró así decir, el reining horse, el caballo, la enseñanza del caballo cuarto de milla adentrado para nos enseñar muchas cosas buenas, como la vuelta sobre parado, la entrada de pata, pero perdemos muchas cosas de contacto. Se perdió mucho contacto con el caballo, contacto de la mano del jinete con la boca del caballo, y creo que hoy en día la puerta para que nosotros, para que aprendamos un poco más de equitación y que vuelva el caballo a tener la calidad que tenía antiguamente, es la enseñanza de la equitación clásica, de la equitación académica, que Alexis estaba presentando para nosotros acá. Bueno, después de este caballo entonces se considera un redomón. Cuando está haciendo todo el servicio de campo con una guantana, se considera un caballo redomón. Y después, en un segundo momento, se pone el freno, que es la embocadura definitiva. Y hoy en día, para competir en la prueba, no se puede competir con filete, mucho menos con un bocal, con una guantana. Hay que competir con el freno. Acá una prueba del freno de 1987, un caballo hijo de hornero que fue campeón, para ver cómo un caballo que competía con contacto, que se presentaba domado. Claro que hay reacciones, pero un caballo que se detiene con el contacto de la mano del jinete. Hoy en día las pruebas son muy de rienda suelta, no hay contacto con la rienda. Creo que esto es un problema muy grave de jugamiento, de jura, pero en estas condiciones se lo hizo el freno de oro con la sangre chilena en yeguas de la provincia de Río Grande, y bueno, una equitación que tal vez un poco suya por la reacción del caballo, pero creo que demuestra para ustedes cómo era nuestra doma antigua. Bueno, ahora contamos para ustedes la dinámica de la prueba. Hay una morfología que se suma a la función. ¿Cómo es el peso? Desde el inicio, un creador llamado Luis Carlos Albuquerque, que fue muy importante en la formación de esta prueba, le ha proponido que como el caballo debe ser un caballo campero, para el servicio de campo hay que ser un peso 1 para morfología, 1,5 para la función.
Hoy en día está un poco más este peso de la función porque hay una segunda etapa que tiene mayor peso y por lo tanto este peso es 1,7 más o menos, o sea, está más valorada aún la función. La morfología es un puntaje de 0 a 10 y la función en la primera etapa son 5 pruebas y se saca los finalistas para el domingo, hablando de la final del Freno de Oro, y son más 3 pruebas que se lo hace en un turno. La primera etapa un puntaje de 0 a 15, en la segunda etapa tiene más valor, más peso, un puntaje de 0 a 10. A saber que la plaqueta esta que los jurados le confieren puntaje son de 0 a 10. Y ahí se hace el peso, se transforma una reglita de 3 para la primera etapa para 15 puntos y después para 20 puntos en la segunda etapa. Acá una tabla de la final del Freno de Oro 23. O sea, acá en orden está la yegua campeona, la morfología de todas estas yeguas, que más o menos la yegua más fea de la cola sale con un puntaje más alrededor de 6 puntos y la yegua más bonita alrededor de 8,5, pero a partir de 7,5 es realmente una yegua ya superior, muy bonita. Va a salir con más que hizo algún animal que fue premiado en la exposición morfológica, entonces tiene este bagaje histórico que, bueno, si salió campeón hay que salir culturalmente con un puntaje mayor. Y acá las 5 pruebas iniciales sobre 15 y después las 3 pruebas finales sobre 20 puntos, o sea, se hace un promedio total de la función, se suma a puntaje morfológico y se tiene el promedio final para la clasificación final. Entonces, más o menos eso que estaba hablando. El promedio funcional es un promedio bajo, 9 puntos, es un promedio muy alto, 14 puntos, capaz que un promedio que algunos ganadores han logrado. Este año pasado capaz que fue 13,5, algo así. Entonces se suma este puntaje morfológico y un promedio de 15 puntos es muy bajo, no se clasifica al final, tiene que tener al menos 18 puntos para pasar la final del Freno de Oro y 22,5 tal vez que casi que un récord para esta prueba. A saber que las hembras concurren en prueba distinta a los machos, son pruebas separadas, 2 categorías. La dinámica de la morfología, adentro empieza la prueba por eso, adentran todos en orden de edad, los jurados comparan todo caminando, después uno a uno se presenta a los jurados y los jurados empiezan a ordenar de acuerdo a su gusto, entran en acuerdo, son 3 jurados, entran en acuerdo y le ordenan esta yegua o los potros de acuerdo con su gusto. Solo compiten en la categoría machos solo potros, no se puede competir caballos. Después de todo ordenado, cada uno confiere un puntaje individual que ahí cada uno puede dar de acuerdo a su evaluación. Se evalúa entonces la armonía, el biotipo, la presentación, muy importante. Se evalúa muy la presentación especialmente de los potros, que son un poco más inquietos, se pierde mucho puntaje cuando no se presentan bien. La cualidad y los defectos. Bueno, empezamos la prueba funcional. Empieza en un primer momento con 3 pruebas en secuencia. Andares, la prueba de figura, que es un percurso, vuelta sobre parado y entrada de patas. Las 3 etapas ocurren en una manera secuencial. En 6 minutos un caballo hace las 3 pruebas. Empezamos con la prueba de andares. A paso, a trote y a galope totaliza 15 puntos, como lo ha dicho a ustedes. El trote es que más tiene peso porque se considera que en el campo es el andar que más se utiliza, por lo tanto tiene que tener más peso. Paso 4 puntos y galope 4 puntos, totalizando entonces 15 puntos.
se evalúa progresividad, que hay una confusión con velocidad, pero otro tema, pero o sea, tiene que ejecutar el andar con velocidad, sin perder el aire. O sea, si está al paso, no puede salir al trote antes de la raya, y así paso con el trote para el galope. Rectitud, comodidad, tiene que tener rectitud, el caballo no puede se quedar balanzando la cabeza o por un lado u otro, tiene que estar muy concentrado. Soltura, o sea, y después se desmonta y monta, al final no se puntúa por eso, pero si hay algún defecto, alguna falla en eso, si el caballo se queda inquieto, se sustrae entonces el puntaje del andar. Por favor. Acá la final del primer clasificatorio, que es de los caballos debutantes. El primer clasificatorio se llama Bocal de Oro, solo animales debutantes. Un caballo entonces que adentra al paso de forma en línea recta. Cuando pasa la raya, los jurados le proponen el puntaje y sale a trote en círculo. O sea, con rectitud, con la cabeza muy parada, con velocidad, sacó 10 puntos, nota máxima en paso, pasa la raya y sale a galope. En la mano, tiene que salir en la mano y pata del mismo lado, se da una vuelta hasta la misma raya y se hace el cambio de mano. El puntaje de trote. Un caballo con mucha soltura, con buenos andares. Siempre importante que las patas se van por debajo del cuerpo. Creo que no hay contacto, pero es un problema. Ahí 10 puntos. Bueno, después en la secuencia de monta y se lo hace adentra la prueba de la figura. Acá el dibujo de la prueba de figura adentra haciendo lo que llamamos un zigue-zague, una costura. Sale a un rincón, un 8, otro rincón, otro 8, rincón, 8, rincón y vuelve a la costura para finalizar. Hay que tener mucha velocidad, hay que demostrar doma, hay que demostrar reunión, que muchas veces no pasa eso. Y no se puede tocar en la baliza, sino se pierde mucho punto. No puede perder, claro, el aire. Y las reacciones con la embocadura y los colas son también motivo de penal. Por favor, Gabriel. Acá una prueba que fue muy bien evaluada ahora en esta final de Bocal, o sea, adentra la costura, una prueba muy tradicional del interior del estado de la provincia de Río Grande, prueba de baliza que llamamos, o prueba de feno, o prueba, en fin, muchos nombres tiene esta prueba. Oficialmente se llama figura, con origen realmente en los rodeos del interior de la provincia de Río Grande para demostrar el caballo bien domado, el caballo de campo domado. Mira que hay que entrar con velocidad en la raya, detenerse bien, sin reacciones, cambio de mano perfectos. Tal vez un poco lento en la salida. No se permite reacciones de la cola, porque ahí demuestra que el caballo está tensionado, está con dolores o no está comprendiendo las ayudas del jinete. Último rincón y vuelve al zigue-zague o a la costura. Casi perdió el aire, pero no perdió. Y ahí está. Bueno, ahí de inmediato, de tiro, sale al vuelta sobre parado, que llamamos vuelta sobre patas. Y después las dos entradas de patas. Todo totaliza 15 puntos, o sea, el peso de 5 puntos de vuelta sobre parado
5 puntos la rayada 1, la entrada de pata 1 y la rayada 2, 5 puntos de la misma manera. ¿Por qué dos rayadas? Porque se comprendía los antiguos que formatar esta prueba, armar esta prueba, que la segunda rayada el caballo demuestra si está domado realmente, si se calentó la boca en la primera rayada. Si el caballo no está domado, va a reaccionar a la embocadura en la segunda. Por eso, históricamente, se armó la prueba así, de esta manera, con dos rayadas. Y esta es una prueba que nadie sabía ejecutar. Hasta 93, por ahí, 1993, era un desastre. El caballo campeón hoy no se puede ver los videos de la prueba, porque es un terror. Nadie sabía enseñar un caballo a vuelta sobre parado, tampoco cómo rayar, cómo hacer la entrada de patas. Claro que el movimiento de la rienda, desde acá mucha gente ha venido acá en los 80, nos ayudó mucho, pero definitivamente la escuela paulista, americana, por supuesto, del caballo de Reining Horse nos enseñó mucho eso, pero nos ha traído un efecto colateral malo, que perdemos contacto con la boca de nuestro caballo, porque los caballos de cuarto de milla trabajan con la cabeza muy abajo, sin contacto, sin trabajar con sus pies por debajo del cuerpo, y eso fue un defecto que ya hemos traído en conjunto con esta escuela. Por favor. Entonces acá una prueba acá del bocal de oro, salió de la figura y de tiro va a hacer la vuelta sobre parado. Para de frente del ojo dorado, 2 giros para un lado, y 2 giros para otro. Siempre 2 giros. Antiguamente se podría hacer cuanto quiera, después pasó de 1 a 3 y después se estableció que 2 vueltas para cada lado. Opa, perdón. Pongo nuevamente que me olvidé de la rayada que estamos juntos. Si quiere pasar un poquito más. No, el video. Hay que ser muy ligero, con soltura, el caballo no puede se pesar, como el movimiento de la rienda acá que ustedes están acostumbrados. Claro que eso tiene una importancia muy grande, el movimiento de la rienda, en esta prueba de rienda del freno de oro. Perdón. Pero los jurados siempre le dan un puntaje sobre 10. Ahí se hace el peso, una regla de 3 ¿me entiende? Es una matemática un poco difícil para comprenderse, pero es sobre 5. Y ahí, primera rayada también sobre 5. Le da siempre el puntaje sobre 10. Por ejemplo, tiene 5 puntos de una rayada. De la rayada 1. Y la rayada 2. Y ahí retrocede, para de frente al jurado y retrocede. No hay puntaje para retroceder, pero se sustrae si hay algún problema en retroceder. Bueno, ahí en otro día de freno de oro, por ejemplo, empieza el miércoles con la morfología, mañana hembras, tarde machos, y jueves arranca con la prueba de esta primera parte de las hembras, viernes la primera parte de los machos, y sábado por mañana todos hacen la manguera, que es una prueba que es una prueba de aparte, que es una prueba muy antigua, que es exactamente eso que hacemos en el campo, básicamente. Cuando tenemos el ganado en el corral, tenemos que apartar uno, apartar otro. O sea, acá creo que es una prueba que demuestra exactamente qué es nuestro caballo de campo. Y desde la prueba funcional en Yaguarón, uno inventó que habría que tener unas vacas
como que 5 hasta 10 vacas, se sacaba un novillo, se mantenía apartando y demostrando la habilidad de este caballo. Y después tenía que atajarlo, solo. Atajar, hay que topear el caballo, hay que arriar el caballo, topearlo y atajar. Solamente un conjunto haciendo eso al mismo tiempo. Entonces, en la parte que más tiene peso, en estos 15 puntos, vale 10 puntos, la tajada 1, 2,5, la tajada 2, 2,5 también. Acá en la parte, adentro, antiguamente eran 3, después arrancó el freno de oro con 3 novillos y después pasó, por cuenta de mucho ganado, reducir esto, todo este tema, se pasó a 2. El jurado indica el novillo que debe ser trabajado, el jinete lo aparta y empieza a trabajar, demostrando su caballo, sin perder el andar, con fuerza, a galope, sin perder a galope, demostrando doma, una prueba muy difícil, el caballo tiene que estar muy bien arreglado para eso. Y acá sale los 2 novillos, adentra uno y le autorizan a atajar. Hay que arriar, topearlo y atajar. Hay que vencer, cambiar de dirección. Hay que tener contacto y cambiar de dirección. Eso que tiene que hacer. Y ahora el otro lado se lo autoriza. Generalmente el novillo está un poco más cansado, pero se pierde un poco de calidad. Tiene 30 segundos para todo, para apartar, para las 2 atajadas, cada uno tiene 30 segundos. Si no, 0 puntos. Y ahí una raspadita nomás tiene puntaje. No es 0, pero tiene un puntaje baja. Sí. ¿Cuáles son los parámetros que miden que la tajada en el fondo valga 10, 7, 8 o 3? Fuerza, por supuesto que mucha fuerza. No es como acá que cuanto más por detrás del novillo tiene más puntaje. Hay que, por lo menos en la costilla o en la paleta del novillo, llegar. Si llega en el cuello, no vale tanto. No vale tanto, capaz que si no hay un contacto también no hay puntaje, pero hay que, la tajada buena es que por lo menos en la costilla o en la paleta o quizá en el vacío y que se vence el novillo. Con fuerza, con velocidad, se vence el novillo, se detiene el novillo y cambia de dirección. Pero la postura no se evalúa. La postura que está ¿Sí? topeando, no. Y que vaya con el novillo en contacto, o sea que sea hay que tener contacto por lo menos para atajar, no en contacto como es acá para topear. Hoy en día está mejorando eso porque los jinetes arreglan los caballos así para topear, pero los jurados no evalúan eso. Vale. Bueno, y entonces sale el sábado por la mañana, se finaliza la prueba de manguera, se ordena nuevamente y la prueba de campo, que es la paleteada, se lo hace en orden de clasificación. O sea, el que está en primer lugar coge junto al que está en segundo, tercero al cuarto y así adelante. Y empiezan por los últimos y finalizan con los primeros. Es una prueba muy antigua que pensaban los gauchos de la provincia de Rio Grande, que el caballo tenía que tener velocidad para llegar en el novillo. O sea, en el primero freno se largaba el novillo, tenía que largar detrás, llegar como que salir de acá hasta el final de esta tienda, salir de atrás, patear, llegar el novillo, dominarlo por una raya y después pasar en la frente. Aníbal. Y retomarlo. Aníbal, oye, una consulta. Tú recién decías que ha ido evolucionando el arreglo del caballo con el tema del reining, que un poco que se ha perdido el contacto, que es un poco lo que quieren recuperar. Este adiestramiento con el reining le ha dificultado el trabajo con el ganado, por ejemplo, en la prueba de la mangueira. Sí, porque empezar a domar el caballo de la misma manera que un caballo para reining. ¿Y qué pasó? Que el caballo perdió totalmente el contacto.
porque el caballo cuarto de milla se trabaja claramente con las ayudas, le enseña a trabajar un caballo con las ayudas, pero no hay contacto. Y nuestra prueba, así como la equitación, en España hay que tener contacto. Para tener reunión, el caballo hay que tener contacto. Y un caballo con esta escuela, un caballo que es amansado de esta manera, no tiene contacto. O sea, al revés del caballo trabajar sobre lo posterior, el caballo trabaja apoyado con la frente baja y con el posterior alto. O sea, no es un caballo que necesitamos para el campo, no es un caballo con equitación. Creo que se aleja de la equitación que decíamos. Bueno, esta prueba entonces arranca así, con el caballo sin contacto alguno con el novillo, principalmente porque había la necesidad de ver si el caballo tenía pata, velocidad. Esta era lo que la inquietud de los creadores, saber si el criollo tenía pata. Bueno, con la influencia de la paleteada argentina, y yo hice parte mucho de este movimiento, hay una prueba secundaria claramente, solo de paleteada, solamente paleteada en Brasil, y esta prueba fue muy importante para influenciar la paleteada del freno de oro. Muchos jinetes del freno de oro empezaron a competir en esta prueba con esta escuela argentina, que te reconocen del rodeo argentino, y empezamos a competir con contacto. El novillo sale de la manga y ya el contacto. Prácticamente se ataja el novillo, los dos competidores, y se lo llevan dominando el novillo hasta la raya. O sea, se cambió mucho a partir de 2003, 2004, 2005 la prueba paleteada, si va a ver los videos. O sea, hay que competir, hay que dominar el novillo hasta los 30. El novillo no puede detenerse antes de los 30 metros de la manga. Si ocurre eso, es un puntaje muy bajo, un punto, 2 puntos. De los 30 metros a los 80 hay que conducirlo en contacto, pasa a los 80 y hay que detener el novillo hasta los 110. Si se cruza esta raya, también se sustrae un poco no tanto, pero sustrae puntaje. Y vuelve hasta los 30. Hay que dominarlo. Cuanto más cerca del novillo está retomada, más puntaje y en alta velocidad. Por favor. Los que dan la paleteada juntos no necesariamente son compañeros, digamos, no trabajan juntos, son de hecho competidores. Están en orden de clasificación. Están en orden de clasificación. De hecho, ¿qué pasa ahí? Yo estoy compitiendo con mi compañero y puedo hacer algo para que él no le vaya bien. Claro, ¿ocurre eso? Ocurre eso, siempre. Por ejemplo, si va a la primera junta, como llamamos, que se une primero en una final de freno de oro, están decidiendo el oro uno contra el otro. O sea, así es y la emoción está ahí. Capaz. Pero hay un castigo, una sanción para alguien que haga algo antideportivo para perjudicar al otro. Se sustrae puntaje, por supuesto, se sustrae puntaje. Por ejemplo, si va a poner el caballo presionando el otro, probablemente el novillo va a detenerse antes de la raya y va a dar un carancho para que el otro concurrente coja con un carancho. Este está ya evaluado con puntaje muy baja, mira. O si uno deja que el novillo cruce su frente, se saca 0 puntos y se ofrece un carancho para, que se llama así, uno que está ahí solo para eso, para correr con este que está siendo evaluado. Bueno, a ver la prueba, por favor. Entonces, los dos capaz que piden puerta al que está manejando la puerta, sale el novillo, dominan, no puede detenerse antes de los 30 metros, cruza los 80, retoman lo más cerca posible. Mira que el concurrente de acá salió mejor, llegó antes en la retomada y probablemente tiene más puntaje. Hoy hay una cordialidad con los concurrentes, todos se conocen,
Por ejemplo, si se queda dos caballos del mismo jinete juntos, invita a otro amigo suyo, cualquiera, para concorrer con él. Se evalúa individualmente. Se cambia el lado y se va otra vez. Perdón, bueno, es la mía, pero estoy mal. Bueno, acá la segunda parte se saca 16 concurrentes para la parte final del freno de oro, 16 hembras, 16 machos, y en domingo está variando, pero históricamente domingo por la tarde arrancan con esta parte final. La manguera tiene un peso de 20 puntos, la vallar, que es una prueba de rienda, que voy a hablar después, 20 puntos, y la paleteada nuevamente más 20 puntos. Acá la tabla final para que vean nuevamente esta parte final. Bueno, hablando solo de la vallar, que faltó hablar, tiene su origen en volapié, porque necesitaban una otra prueba para no hacer la manguera nuevamente y la prueba de paletear, entonces necesitaban una otra prueba de rienda, especialmente a veces el caballo está domado, entonces proponer una prueba de alta velocidad, más o menos con el volapié, solo que ahí fue añadido la vuelta sobre parado. Por favor, Gabriel. En la final del freno de oro 23, el caballo corre 40 metros, se detiene, entra de patas, y en el mismo momento hace la vuelta sobre parado, 2 vueltas a cada lado, y arranca nuevamente más 40 metros con la raya para detenerse y entrar de patas. Vuelve y hace lo mismo a la vuelta. Un caballo que ya está cansado de arreglo, de preparación, de calentamiento, y hacer esta prueba muchas veces no termina bien. Hay que ser bueno, hay que tener energía, buena preparación, buena doma, si no todo se presenta ahí si no está bien. Ahí no se detiene tan bien. Este caballo fue freno de oro el año pasado. Sí. Es obligado a cargar el tablero, pero no se permite utilizar, porque hace... pero no hace eso con la mano. Se va a ver, no hace eso, porque cuando está dando la vuelta sobre parado, el tablero se va por el movimiento, pero el jinete no está haciendo, no se puede hacer eso, ponerle en la cara del caballo. Sí, sabes que está ahí. Puede ser considerada ayuda si el jurado está viendo que realmente está ayudando. Acá la cancha del freno de oro hoy está totalmente cubierta. Semana pasada estaba llena de agua por cuenta de la lluvia. Ahora están arreglando todo nuevamente, pero una cancha cubierta, muy confortable. Creo que va a ser muy importante este ambiente para los próximos años del freno de oro. Y tenemos un caballo que fue, creo que, Gabriel, un caballo que se llama Colibrí Matrero, que es un caballo de sangre por padre argentino, por madre chilena. Este caballo de cría uruguaya y se consagró en la prueba brasileña, fue tricampeón del freno de oro, bicampeón de la FIC, un caballo realmente tal vez el mejor caballo de la raza criolla hasta hoy, y se jubiló. El año pasado tenía oportunidad de correr nuevamente por ser campeón y se jubiló, no compitió, pero se presentó por última vez en la cancha de Estello, ovacionado,
Creo que es algo muy importante que ustedes hacen muy bien acá, de tornar un caballo un ídolo, un personaje de la historia del rodeo, así como este caballo debe ser a partir de hoy en Feria de Oro. Bueno, eso que tenía para presentarle de nuestra prueba. Sí, respecto del sangre cero, que cuando hay una prueba en el norte del país que se llama vaquejada, que sale dos, uno de cada lado del novillo, uno agarra de la cola y lo hace, detiene el camino del novillo le a tirón. Y los animalistas empezaron locos con eso y los directores de Feria de Oro se quedaron muy preocupados con este tema y impusieron una regla que no podía el caballo tener sangre en la prueba, de manera alguna. Si sale algún sangre, sea por lesión, porque en contacto con el novillo, sea porque sea, el caballo está expulso de la prueba. Este año se cambió la cosa. Ahora, de acuerdo con el reglamento FEI, que penaliza el caballo con sangre en la embocadura por el freno, no por lengua, pero en la embocadura por el freno, o por la hipuela, ahí sí el caballo está eliminado de la competencia, pero no más para otro problema. Si ataja y se lastima la caña o cosa parecida, no. Solamente porque creo que es un reglamento FEI que está bien así. ¿Harto el agua? Agüita para seguir. Nos queda un tiempo para alcanzamos a ver el tema de morfología. Sí. Tenemos a las 1:30 que son para el almuerzo. ¿Después? Aprovechamos Sí, ahora. vamos, A la 1:30. vamos. Bueno, había un tema de morfología funcional que estaba ahí pendiente de acuerdo a la disponibilidad de horario. Así que vamos a aprovechar, ya que tenemos agendado nuestro almuerzo a las 13:30. Vamos a hablar un poquito también con Aníbal de lo que es la morfología funcional. Bueno, seguimos. Creo que es un tema muy lindo para todos. No estoy acá para decir lo que es cierto o que es equivocado, por lo menos traer un poco de esencia para nuestra cultura. Creo que la cultura es muy importante, nuestra historia es muy importante, de todos lugares que tienen razas caballares. Debemos preservar la cultura, pero hay que introducir la esencia para conocer mejor nuestro caballo, mejorarlo y mejorar, por supuesto, el ambiente ecuestre. Entonces, un tema muy importante que le traigo acá, a respecto de la morfología, no solamente lo que me ha propuesto José Luis, hablar sobre las características que son importantes para el caballo deportivo. No voy a hablar acá sobre el carácter de acampamiento, no voy a hablar sobre sello racial, pero solamente la característica importante para el deporte, que de la misma manera que es importante para el Freno de Oro, para nuestra competencia es importante para el rodeo, porque son pruebas de vaqueras que han sido originadas en el trabajo de campo. Bueno, hay que saber que la morfología predije funcionalidad. Todos los caballos de raza son caballos que tienen una funcionalidad. No existe un caballo sin funcionalidad. Si no hay funcionalidad, son un caballo para bonito, para hacerle un retrato. Entonces, este caballo no había por qué ser un caballo de raza. Todos los caballos del mundo deben tener una funcionalidad y la morfología debe estar de acuerdo o en conjunto para ayudar esta funcionalidad. Así es. Además de eso, con el carácter de acampamiento tenemos entonces un caballo muy bonito para las diferentes razas que tenemos. Decía Bob Loomis que lo de cuidado en la selección morfológica cobran un alto precio. ¿Qué es? Muchas veces pensamos, y otro tiempo pensaba eso, que la funcionalidad estaba solamente en la cabeza del caballo. Y el caballo es como un carro de Fórmula 1. Hay que tener motor,
La cabeza es como el motor, pero hay que tener una aerodinámica que ayude a este auto para correr de manera adecuada. Si tenemos defecto en este caballo, vamos a tener prejuicio. ¿Qué son estos prejuicios? Lesiones, dolores, incapacidad de este caballo de desempeñar determinada funcionalidad. O sea, tenemos que seleccionar las características que nos a ayudar para este desempeño funcional. Esta es una iconografía que así llamamos, cuando conocemos los tiempos antiguos, miramos a la estatua, monumentos y la pintura. Este es un cuadro muy famoso de Velázquez que está en el Museo de Prado, que demuestra claramente cómo es el caballo español antiguo y el caballo que ha venido a América. O sea, este es un caballo muy jaca española, un caballo chico, un caballo pequeño, un caballo muy profundo, un caballo con bastante crines, con el cuello discretamente invertido para armarse, con necesidad con una narga redondeada, una grupa redondeada. O sea, un caballo que fue seleccionado para la guerra. Y después este caballo acá, como lo he dicho, un caballo seleccionado para el servicio de campo, y hoy en día más o menos señalamos que seleccionamos este mismo caballo para el deporte, de acuerdo con una competencia original en el servicio de campo. Bueno, puntúo acá 13 características que me gustaría hablar a ustedes. Valoro esta característica así como están, en esta orden. Capaz que se cambie algo, pero más o menos en esta orden valoro todas estas características. Hablar una a una. La cruz para mí es la principal característica de un caballo, una cruz destacada. ¿Qué es la cruz? Son las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Básicamente la quinta, sexta y séptima vértebra torácica forman la cruz. ¿Por qué es importante? Porque acá está la inserción del muslo trapecio y del romboide y se inseren distalmente en la escápula. La contracción de estos dos muslos que están en la cruz y la escápula empiezan el movimiento lateral. O sea, cuanto más largo este muslo, más fuerza de contracción. Para este muslo ser más largo necesitamos una cruz más alta, una cruz más destacada, una apófisis más larga. Por eso la importancia de tenermos una cruz alta, destacada, no solo para eso, porque este ligamento cervical también se insere acá y se va hacia la demás columna vertebral. Esto con una palanca, es como un puente que tiene columnas, un puente muy extenso, muy largo. Si tiene poca columna, no tiene sustentabilidad, no tiene fuerza para sustentar el peso de los autos, del camión. O sea, una cruz muy alta, una cruz alta va a dar sustentación para el ligamento cervical que empieza la reunión a partir de la flexión de la cabeza y se distribuye esta fuerza a lo largo de la columna vertebral y pasa por esta palanca que es la cruz. Además, la importancia de la cruz es que la montura se queda muy firme. No necesita apretar mucho la cincha para que la montura se quede firme, dificultando la amplitud respiratoria. Acá, entonces, en rosa el trapecio y en verde el romboide, que sale de la cruz y se insere en la espalda. Acá nuevamente un dibujo. Acá un dibujo del Anuario 1 de Chile, un artículo de Adolfo Luco, ya dando importancia a una cruz más alta, más destacada en relación a una cruz más baja por las apófisis espinosas. Acá el trapecio muy bien demostrado, muy musculado. Acá de un caballo con una buena cruz. Acá también un caballo con una buena cruz, muy destacada, el músculo va. Y acá un burrito para ver que no tiene cruz destacada y es un animal que no tiene movimiento lateral, no es un caballo deportivo, y por eso uno de los factores que nos sirve es porque
no tiene una morfología adecuada para eso. Segunda característica que para mí es muy importante es la cincha, la cotilla. Hay un trabajo en Brasil de un colega mío, João Ricardo, que ha relacionado la cincha, la cotilla, la circunferencia de cincha, con la fuerza para atajar y con la fuerza para entrar de patas. O sea, cuanto más un caballo tiene de cincha, nos demuestra que hay más fuerza para atajar y para entrar de patas. Esta formulación de Baró es muy antigua, en todo libro de equinotecnia están, que dije que un caballo para tener fuerza tiene que tener cincha, un caballo para tener velocidad hay que tener alzada. O sea, nuestro caballo es un mito de velocidad y fuerza. O sea, si usted me pregunta, entonces tenemos que tener un caballo de 1,48 para tener mucha velocidad y 1,90 de cincha para tener mucha fuerza. Pero ahí tenemos un caballo muy pesado, que va a ser poco ágil, poco ligero para trabajar. O sea, por la cuarta tajada, que tenemos ya un estudio muy largo, sabemos que el caballo, las hembras con un 40, y así está en el estándar, y los machos con un 42, así como una cincha de un 75, tenemos un caballo un mixto de fuerza y velocidad, un promedio adecuado para eso. Un dibujo creo que del libro de Julio, que este punto de la cruz hasta el externo, hasta el final del pecho, hay que ser la misma medida que del pecho, del externo al piso. O sea, si mira un caballo, hay que tener esta misma relación. O sea, si un caballo tiene un 40, una hembra un 40 de alzada, esta medida, una fotografía, hay que medir de igual manera la profundidad del caballo con esta luz que llamamos que hay debajo de su cuerpo. A respecto de la alzada, de la misma manera como estamos hablando, en la formulación de Baró, hay una formulación que dije que la cincha al cuadrado, o sea, cincha ve cincha, sobre la alzada hay que tener este valor. Alrededor de este valor tenemos un caballo mixto de fuerza y velocidad. O sea, si este número es muy superior a ese, si el número de su caballo es muy superior, tenemos un caballo con mucha fuerza, más cerca de un caballo de tiro. Y si tenemos un número muy inferior a esto, tenemos un caballo con mucha velocidad, que es la pura sangre. O sea, necesitamos un caballo con mixto de fuerza y velocidad para tenermos un peso adecuado. O sea, sabemos hoy que un caballo con alrededor de 420, 450 kilos es un caballo adecuado al rodeo. Esta es una otra formulación del profesor Udaricio Prado para decir que un caballo soporta en un día de trabajo, en una jornada de trabajo. La cincha veces el número 56 sobre la alzada, tenemos cuánto kilo un caballo sostiene. Sí, por favor. Todas esas medidas de las que hablan ustedes ahí son medidas con el caballo en una condición deportiva extrema. Sí, tomamos esta medida no solo en la cuarta tajada, pero la medida en los trabajos que le presento acá en el freno de oro, en la final del freno de oro. Caballo en competencia, no caballo para morfología o caballo para otra competencia, otra modalidad que no sea el freno de oro en Brasil y alguna de acá en el rodeo chileno. Aníbal, y a los presidentes invitados, por favor, estamos grabando la charla para tenerla con posterioridad y se está transmitiendo en línea, entonces cada pregunta, por favor, utilicemos los micrófonos porque si no, no se escucha el audio cuando no se utiliza. Gracias. Otro factor importante es que la medida, este tema del largo del cuerpo del caballo. Muchas veces vemos caballos muy buenos, muy largos, y esto no está bien, porque todo caballo del mundo, de todas las razas, o que tiene de alzada, la misma medida hay que tener del largo del cuerpo, todo caballo. Así que si el caballo es más largo que alto, el caballo va a tener problemas, dificultad para moverse al lado. Esto es algo zootécnico,
y no es algo que se observa, es algo zootécnico. Y cuando se ve un caballo así, creo que ha llegado a Brasil muchos caballos buenos, largos, y se asoció en Brasil que el caballo largo es el caballo bueno. Y creo que acá existen alguna línea de sangre que producen caballo muy largo. Están juntos, están conjuntos, son genes alelos, pero no se puede valorar eso, porque en Brasil se valora eso. El caballo es muy rectangular, no se puede valorar eso, porque es un mejor muy grande. El caballo tiene que tener esta misma medida. O sea, si un caballo, una hembra, tiene un 40 de alzada, tiene que tener un 40 de largo del cuerpo. Y se va a ver, el promedio es un 50 y algo, un 55. O sea, está malo eso. Tenemos que buscar un caballo más corto de la misma medida que la alzada. Y eso es importante que estaba hablando del peso que un caballo soporta, porque muchas veces no se damos cuenta de eso. La encilla tiene 20 kilos por ahí, muchas veces tenemos un jinete alrededor de 100 kilos, o sea, el caballo está en el límite que está soportando un caballero con 100 kilos, una encilla con 20 kilos, y claro que esto va a resultar el caballo no va a soportar tanto. Por favor. ¿Aló? Lo más importante, según entiendo, es la relación entre esas dos medidas, que sean parecidas. Perfecto. Ahora, no importa que el caballo sea más grande, siempre que mantenga la relación. Pero más grande va a ser más pesado y va a perder ligereza, va a perder agilidad. ¿Me explico? Un caballo con un 48 va a necesitar, para tener fuerza, este equilibrio, un 90. Y va a ser un caballo de 520 kilos. Sí, perfecto. No va a tener... la pregunta es dentro de la raza, digamos, dentro del tipo. Que sea un poquito más, si es 1.43, 1.44, está todavía dentro de los parámetros. Ahí pongo en la formulación de Baró y va a saber más o menos qué cincha debe tener este caballo. ¿Me entiendo? Ya, perfecto. Gracias. Buena pregunta. Mi nombre es Ernesto Fester. Mira, esas medidas que tú hablas ahí, estamos hablando de un tronco cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, al menos mi experiencia trabajando caballos, digamos, me da la impresión de que los caballos cuadrados, por decirlo de alguna manera, si bien es cierto, son mucho más firmes de lomo, son mucho más fuertes, pero creo que les falta un poco de flexibilidad en su tronco. En el caso del rodeo, que nosotros necesitamos un caballo que tenga una soltura en su costilla, ¿no es cierto?, que es muy sutil, ¿no es cierto?, pero nos juega un poco en contra el caballo excesivamente cuadrado, como también un caballo excesivamente largo que nos va a fallar en cuanto a su fortaleza lumbar y a su capacidad para atajar un novillo. Me parece a mí, en la práctica, ¿no es cierto?, que necesitamos un caballo ligeramente más largo que alto, ligeramente. Creo que, no sé, no sé si será un aporte o no a esta conversación, pero te lo quería comentar. Estamos acá para debatir y eso es muy bueno que exista. Eso, gracias. Ernesto, gracias por tu comentario. Me parece que los caballos que las lleva principalmente menos que un 40, un 36, un 38, se queda un poco más alejado de esto que usted... Me parece que es eso, tiene menos habilidad porque son más chiquititas en total, en alzada y por supuesto en largo del cuerpo. Hoy en día el caballo, no solo el chileno como el brasileño también, es un poco más largo. Pero no podemos valorar eso. Me explico. Mucha gente muchas veces valora eso. Y el caballo, a respecto del lomo, que hay el dorso, que es desde la cruz hasta el final de la costilla. Ahí es el dorso. Y el lomo empieza desde ahí hasta la grupa y no tiene sustentación por la costilla. Por eso tiene que ser muy corto y muy musculado. El lomo. Cuanto más corto el lomo, propiamente dicho, no el dorso, el lomo, y más musculado, mejor. O sea, muchas veces este caballo que son muy largos tiene poca sustentación de lomo por eso. Me faltaría hablar de eso, que
en Jockey Club, el caballo de pura sangre, están peleando los jockeys por 1 kilo más, 1 kilo menos. Hoy no puedo comer porque tengo que perder 1 kilo. Y me parece que en nuestra competencia, generalmente hablando, no se da tanta importancia a esto del peso, tanto del jinete como de la encilla. Me parece que nosotros pensamos sí que todos nosotros pensamos que el caballo soporta todo, que ponerme en su lomo va a soportar, y claro que vamos a perder puntos, vamos a perder ligereza, velocidad, si tenemos mucho peso en este caballo. Él soporta, pero vamos a perder velocidad. Al respecto de dorso lomo, muchas veces soy criado escuchando que el caballo tiene que ser con un lomo recto. Hoy sabemos que no. El caballo llamamos un caballo sillado, tiene que ser así, discretamente sillado. Y así es el atleta olímpico. Ahora tenemos la Olimpiada en París. Si para ver toda la modalidad que necesitan habilidad, los atletas tienen el dorso y el lomo así, muy encurvado. Por ejemplo, un atleta que tiene el dorso recto no tiene habilidad. Y eso pasa con los caballos. El caballo tiene que tener este lomo así. Un trabajo de tu mismo colega, don Ricardo, ocurrió una correlación positiva de los caballos con, llamamos lordosis. No es una enfermedad, es una característica. Tal vez el nombre no esté bien, es una lordosis, un lomo más bajo. Más de 8.3 de la diferencia para la cruz, estos caballos tuvieran mejores puntajes en vuelta sobre parado y especialmente en el puntaje de los andares del trot. O sea, es muy importante porque es con una cuerda de guitarra. O sea, cuanto más tensionada, menos amplitud. Más duro el caballo. Cuanto más floja, más amplitud. Por supuesto que estos animales más viejos van a quedarse muy sillados, pero para competencia hay que tener eso. Eso es muy importante. Y le pongo acá un ejemplo que para nosotros pasa esta observación en relación a Taco y Treviño, que los descendientes de Taco en Brasil, un caballo muy vaqueros, pero tiene esta característica del lomo más recto. Y cuando se hace la cruza, no solo con el caballo de Treviño, pero con el caballo hornero que tiene ese lomo un poco más sillado, proponemos un biotipo así, masillado, y tenemos por línea materna, por supuesto que es la mejor cruza, este caballo con instinto vaquero, con el caballo con una vocación moral mejor para el deporte, pero con un biotipo un poquito más sillado, que es el mejor para este deporte. Acá un caballo ya más viejo, que ahí sí está por demás, y nuevamente el burrito para mostrarle que este lomo no es deportivo. Y por eso este animal no es un animal deportivo. La quinta característica que me gustaría darlos es respecto del cuello. Existe un muslo llamado brachiocefálico que liga la cabeza a la escápula. Se llama brachiocefálico por eso, liga la cabeza a la paleta. La contracción de este muslo también es importantísima al movimiento lateral. Cuando tenemos un caballo que tiene el cuello muy flaquito, muy delgado, es que el caballo que cuando se da de rienda, vira el cuello y no va el cuerpo. Lo demás del cuerpo no va porque no hay contracción adecuada. O sea, necesitamos un caballo con una musculatura muy bien desarrollada de cuello para eso. Por ejemplo, esto acá muchas veces en Brasil se valora mucho, caballo muy liviano. Esto no es adecuado para el deporte. Claro que es un potrillito nuevo, pero para demostrar, esto es una yegua que adulta y que no hay musculatura adecuada. Por supuesto que va a fallar en la calidad del movimiento lateral. Acá un cuello muy lindo, muy musculado, de brachiocefálico, de hombro transverso, de estenocefálico. Acá otro yegua también con un cuello muy adecuado, grueso, hay que ser un cuello muy grueso. Al revés de lo que se preconiza acá, que la parte dorsal del cuello sea recta para facilitar que el caballo trabaje con el cuello más para arriba, para facilitar que el caballo ataje. En Brasil se preconiza un caballo con el cuello un poco más arqueado, para trabajar más unido, con flexión de nuca, de cima o de cabeza. Pero así como estaba diciendo, que la utilidad propone una morfología distinta.
Y acá, esta es una llegó muy importante en Brasil, tal vez la mejor de Brasil. Creo que es muy importante que haya esta ley, decreta inversión del cuello para que el caballo se arme bien. Entonces, la estándar de la raza chilena, un caballo muy musculado, una línea recta dorsal para que el caballo trabaje un poco más para arriba. Al respecto de la nalga, claro. ¿Aló? Ahí sí. No sé si tendrá relación morfológica con la inclinación de la paleta o en el cuello propiamente tal, pero me pasa de repente que existen caballos que no son naturalmente hacia arriba y que son más estirados. Y uno en el rodeo trata de levantarlos por una comodidad para que hagan mejor el trabajo. Hacerlo de forma artificial, que se puede lograr hasta cierto punto, puede generar alguna dificultad, lesiones por esa razón, porque le estás quitando la postura natural que tiene en la musculatura, no sé si en los huesos, articulaciones, qué sé yo, o si lo vas haciendo paulatinamente, puedes lograrlo sin generar alguna distorsión hacia atrás. Perfecto, por eso que la morfología debe ayudar la funcionalidad. Por eso que cuando tenemos defecto morfológico tenemos que hacer mucha fuerza, enseñar al caballo a hacer algo que no es de la naturaleza de su carcasa, de su morfología, de su cuerpo. Creo que los caballos que también siendo el caballo que trabaja con el cuello más bajo de eso, tal vez porque la cruz no es tan alta. La pregunta es, ¿debería yo dejarla naturalmente? Estoy galopando yo en este minuto una yegua que me pasa eso y que estoy tratando de levantarla, no sé si será lo correcto o no. ¿Debería tratar de hacer la prueba lo mejor posible con su posición natural o puedo corregirle esa posición sin generar alguna dificultad? Una pregunta difícil. Tal vez debemos escuchar a Alexis con su opinión, porque no sabré decirte. Está acá, Alex. ¿Tiene el micrófono ahí? Tengo mi opinión, creo que hay un límite para saber si el caballo soporta esta enseñanza o no. Pero me gustaría escuchar a Alex al respecto. Bueno, gracias Aníbal. Yo creo que las condiciones naturales se pueden mejorar con trabajo. Yo no creo que vayas a generar una ruptura si se lleva paulatinamente y ejercitando es la posición que uno busca. Siempre va a tener una limitación más que un caballo que naturalmente tenga mejor morfología. Pero sí, yo haría al revés de lo que por ahí se intenta hacer. Un caballo que va hacia adelante, trataría que su cuello baje más y flexionarlo hacia adentro, digamos, hacia su cabeza, hacia su pecho, para generar un poco más la musculatura del cuello y después sí poder empezar a levantarlo. Que la levantada va a venir no del cuello, sino que bascule todo, desde su garrón, bajo la masa, pasando por su cadera y su dorso, me parece, ¿no? Yo he aprendido en la equitación, no sé si está de acuerdo, que cuando usted intenta eso, hay que pensar en bajar primero lo posterior, que naturalmente el anterior se baje. Exactamente, que lleve su peso sobre los garrones. Sí. Y pueda redondearse y elevar su nuca. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, los grupos musculares de la nalga son muy importantes. Los gluteales, que están en la parte superior de la grupa, y los femorales, que están acá en la posterior, en la parte posterior de la nalga. Perdón. Cuanto más distal la inserción de los femorales, más largo el músculo femoral, más fuerza de contracción. ¿Por qué eso es importante este grupo muscular? Para la propulsión del caballo, para la impulsión del caballo. Así como está diciendo, el caballo tiene que trabajar sobre su posterior, apoyar en su posterior para que el anterior fluctúe. O sea, el caballo tiene que tener mucha fuerza en el posterior, en su grupo muscular, femoral y gluteales, para proponer la impulsión. Y hay que evaluar este caballo especialmente por posterior, que ahí sí se ve un caballo con los gluteales bien desarrollados, así como los femorales. Esto es muy importante, la evaluación, no solo lateral, pero posterior, por favor. Hay músculos que vienen con el caballo, con la forma que tienen. Pero hay, por ejemplo, la grupa, ¿hay ejercicios para desarrollarla? Creo que principalmente dándose tiempo al caballo, no solo en trabajo, pero el caballo más viejo, que es más tardío, nuestra raza es tardía.
Yo veo caballos muchas veces con 4 o 5 años que están ahí, y con 8 o 9 años están ahí sí bien desarrollados, porque la edad final es a partir de los 7 años por ahí. Entonces creo que dando tiempo al caballo en primer lugar, y después Alex va a confirmar eso, creo que el trabajo diario de la manera correcta, con equitación, apoyando el posterior, por supuesto que va a desarrollar la musculatura, así como nosotros. Si empieza a hacer la academia para desarrollar una musculatura u otra, por supuesto que va a lograr esta musculatura bien desarrollada. Gracias. Acá una yegua chilena con una buena nalga. Acá para mostrarle claro que un potro, pero me gustaría demostrar que está inserido bien distal los femorales, pero no hay una musculatura bien desarrollada, así como no de gluteales tampoco. Acá, por otro lado, un caballo muy chileno de Brasil, con mucha sangre chilena, capaz que 7 o 8 chileno, un caballo muy importante, con gluteales bien desarrollados, así como los femorales. Acá otra yegua bien chilena de Brasil. A respecto de la grupa, un tema que se debate mucho en Brasil, a respecto de la grupa correcta. Cuanto más larga la grupa, más largos los gluteales, más velocidad. Esto dicho por Jones, que es un gran estudioso estadounidense, una literatura muy importante para nosotros de los años 90. Pero por otro lado, la grupa tiene que ser así. Mira esta posición de este caballo. Está reunido, apoyado sobre los posteriores. La morfología debe ayudarlo. O sea, la grupa hay que ser angulada, pero hay que ser larga. No puede ser corta. Prefiero aún una grupa angulada, oblicua, y corta, do que una grupa larga y recta. Prefiero aún una grupa muy corta y decida porque facilita el movimiento del caballo. Se mide, importante saber que se mide la grupa desde de la punta del cochal hasta el isquión. Esta es la medida de la grupa, así se mide. Hay que ser la misma medida que la espalda, o sea, para tener el formato trapezoide que muchos proponen, la misma medida que hay de la grupa, la misma angulación, hay que tener la misma angulación y largo de la espalda. Así es. Acá una grupa totalmente que no sirve para un caballo deportista. Este caballo, este animal incluso no debería ser inscrito porque se va a ver la estándar de la raza en toda América del caballo criollo. Dije que la grupa tiene que tener 40 grados y un caballo así no es siquiera un caballo con detalles de acampamento, con carácter de acampamento. O sea, esto no debería siquiera ser inscrito. Acá la misma cosa. Esta grupa no es de un caballo deportista. El caballo no va a trabajar con lo posterior sobre su cuerpo y peor ainda, por cuenta de esta grupa así, recta y muchas veces para arriba, este caballo pone la pata para detrás. O sea, un caballo totalmente antideportivo. Acá una grupa muy larga, pero aún horizontal. Prefiero las muy anguladas y cortas do que una grupa así. Aló. Aníbal, una consulta. A mí me tocó ver los caballos en Brasil y la verdad que vi harta diferencia en el estándar, sobre todo en la grupa, que es una grupa mucho más larga y más recta. Esa grupa más larga y más recta impide un poco el trabajo de poder hacer las entradas de pata o... ¿Cómo le llaman ellos en Brasil? Sí, las rayadas. Por supuesto que esto es prácticamente una enfermedad que tenemos en Brasil hoy, porque los jurados, que pasaba que no había un caballo con grupa larga en Brasil, antes de la llegada de los chilenos, no había. Entonces los brasileños tenían una ficción por grupa larga. ¿Y qué pasó? Bueno, pasaron el punto, se pasó del punto y si va a ver a 20 años no había eso, ¿no? Y tampoco se valoraba eso. ¿Y qué pasó? Que algunos caballos reproducieron eso y empezar a valorar esto en el juzgamiento morfológico. Y esto es muy grave,
porque esto es una característica antideportiva. Y estoy totalmente de acuerdo que este caballo no es un caballo que va a competir en la cancha. Este caballo morfológico que ves en las exposiciones morfológicas en Brasil no es el mismo que está en la cancha de Fernando de Oro. Gracias. Acá un ejemplo, una fotografía mía, estaba viendo dos yeguas, hermanas por supuesto, pero una con una grupa recta, no son yeguas mías, y otra con una grupa buena grupa, con buena amplitud de posterior, con un ángulo. Creo que esto es muy cerca de lo que buscamos. Y esto definitivamente no sirve. Acá un caballo muy acampado, un caballo muy lindo, un caballo con buen cuello, buena paleta, buenos brazuelos, bueno, pero hay un problema grave acá en esta horizontalidad de la grupa que realmente no le ayuda para competir, así como los hijos. Aníbal, Sí. una consulta con la drupa. Cuando habláis de la angulación de la drupa, ¿cómo influye la angulación en la inserción de la cola? ¿Y la inserción de la cola en qué potencia la función? La inserción de la cola capaz que no es un tema para una morfología deportiva, pero un tema un carácter de acampamiento. El caballo criollo de acá, que ha venido de España, tiene la inserción más baja posible. Hay que buscar eso, una cola más bajo posible inserto en la nalga. Pero no hay problema no veo problema de deportividad en esta morfología con una cola más alta. Pero mientras más angulada, ¿sería más baja la inserción? Sí, más baja posible, la inserción más baja posible. Claro, ¿por qué encuentras mala la grupa? No te escucho. ¿Por qué encuentras mala la grupa del caballo anterior? Porque a mí no me parece una grupa... ¿Cuál es el problema? Está muy horizontal, muy horizontal. Mira, si va a medir desde la punta de la nalga hasta el cochao, hay que hacer la misma medida que la espalda. Mira la angulación de la paleta. Alrededor de 50 grados, pero esto es ¿qué? Capaz que 20 grados. Hay que hacer la misma medida. Mira, hay que hacer, el caballo tiene que tenga acá, hay que tener acá. Hay que tener acá, la misma medida. ¿Me explico? El mismo ángulo. A respecto de la curva, muchos prefieren, no sé acá, pero muchos en Brasil prefieren caballo que tiene un ángulo más corto de curva. Yo he trabajado mucho en la cancha con veterinario de centro de entrenamiento. Cuando llegaba para nosotros un caballo así, ya nos quedaba inquietos porque sabemos que eso va a seleccionar. Sabemos eso. No, importante, hay muchos caballos con ángulo abierto que trabajan muchísimo bien y no hay lesiones. Lo importante es que la tibia, que la pierna sea muy larga y la caña corta. Eso es importante, no el ángulo de la curva, porque además que hay muchas lesiones en caballos así. Este es un caballo, como he dicho, muy importante, creo de Santa Elba, que tiene, a mi gusto, una pierna perfecta, porque es muy larga, tiene este ángulo abierto, que a mí me gusta, y una caña muy corta. Y pasó eso a sus hijos, y para mí es una morfología muy adecuada de curva. Acá un problema que veo mucho en muchos caballos en Brasil, veo acá también mucho la cuartilla de pie, que son muy de pie, muy vertical. ¿Qué pasa? Que cuando la cuartilla es muy vertical, muy de pie, este tendón que se llama flexor profundo hace un ángulo de 90 grados por el navicular para inserirse en la tercera falange. Hay una presión muy grande en este hueso navicular y propone la síndrome navicular que se llamaba antiguamente, hoy síndrome podotroclear, pero esto ocurre por cuenta de esta cuartilla de pie, cuartilla muy vertical y que propone este ángulo recto del flexor profundo en el navicular. Además que hay una presión muy larga en la interfalangiana distal, en la segunda falange, en la tercera falange. Por otro lado, acá una buena cuartilla, muy bien angulada, mira la presión en la segunda falange contra la tercera, inexiste. Y la presión en el navicular
tampoco es la misma, muy más floja el navicular. O sea, hay que cuidarse porque generalmente tenemos muchas lesiones, hay una poca longevidad deportiva con un caballo que tiene cuartilla muy vertical. Acá un ejemplo de una yegua mía. Acá, ¿qué ocurre? Una artrosis severa, que por supuesto tenemos una vida corta, muy corta de estos caballos con este problema. Mira que hay un problema navicular, así como en la interfalangiana distal en su porción dorsal. ¿Esa angulación se puede corregir con herraje especiales? No se puede. Esto es algo genético y por eso hay que cuidar. ¿Qué hago cuando tengo un caballo bueno así? Empiezo a utilizar herraduras al revés, que ahí protege, otra charla, pero ahí se protege un poco este ángulo, especialmente si trabaja sobre arena, segura esta porción posterior del casco y que afunda en la porción anterior y se protege este navicular. ¿Qué hago esto? Cuando tengo un buen caballo que sale así, empiezo a amansar, a entrenarlo, pero desde el inicio con la herradura al revés. Bueno, la paleta, creo que a mi juicio se habla mucho del ángulo de la espalda. Tenemos muchos caballos con la espalda de pie, con poco ángulo, otro caballo no. Para mí, ¿qué importa? Esto es una presunción mía, no es algo científico. Hay que ser bien claro en eso. Que más importante es que sea una cápsula larga. Yo veo muchos yeguas que tienen la espalda muy de pie, con un ángulo muy poco ángulo de paleta, pero muy largo, y se desplazan muy bien. O sea, a mí me parece que el más importante es el largo del pato. Al revés, por otro lado, hay caballos que tienen una paleta muy bien angulada, muy corta y que tienen dificultades para moverse al lado principalmente. Entonces creo que esto es muy importante. Por otro, aquí hay un trabajo también de Adolfo Luco que demuestra que el ángulo de la paleta debe ser el mismo ángulo de la cuartilla. Así es. Entonces, cuando tenemos un caballo de cuartilla de pie, por supuesto que es un caballo de espalda de pie también. Yo he utilizado este angulador para mesurar el ángulo de la espalda y que percibí que este ángulo de 45 grados, que la literatura nos dice que es ideal, no existe, por lo menos en nuestro caballo. El caballo que está con mejor ángulo de paleta tiene 50 y acá tiene 50 y algo, pero en promedio hasta 62 grados es un ángulo bueno de paleta. Más que eso, ya una paleta muy de pie. Acá es importante que el largo de la paleta hay que ser el mismo largo de la cabeza, así como la misma medida de la grupa y así como la misma medida dorso-lomo. Cosas científicas que es importante saber. Al respecto de aplomo de mano, muy importante darse cuenta de los potrillos desde que nacen hasta 10 meses, porque después de eso no conseguimos más arreglarlos. El caballo deportivo, pienso yo, y los de polo también pienso lo mismo, que tiene que tener las manos discretamente abiertas. Yo llamo 10 para 2 o 2 menos 10 minutos, así. Mira que paramos así. Para salir al lado tenemos que tener los pies más o menos abiertos. Tenemos la escuela de cría y recría de la pura sangre que nos enseñaron que tenemos que desbastar el potrillo desde el nuevo recto, pero el potrillo pura sangre está siendo desarrollado para correr adelante, no para moverse al lado. Y el caballo deportista hay que tener esta abertura. Cuando tengo una yegua que es totalmente recta, ya sé que va a tener problemas, dificultades para moverse al lado. Y si tengo algún animal cerrado, que decimos etevado, va a tener problemas para coger y además lesiones muy graves. O sea, un caballo que va a tener una vida muy corta deportiva.
Entonces, ¿qué hago? Empiezo a devastarlo a 30 días, mi modelo ideal, ni siempre consigo eso, pero empiezo a 30 días de vida, a 3 meses otro recorte de casco y al menos hasta 6, 8 meses la tercera vez. Siempre recortando por adentro para que el potrillo empiece a pisar de afuera y abrir la mano. Siempre del nudo abajo hay que hacerlo eso. Acá otro ejemplo. La última característica que me gustaría dar es al respecto del hueso. Siempre pensamos o acreditamos culturalmente que el caballo tiene que tener un hueso grueso. Yo me quedo pensando, ¿para qué tenemos que tener un caballo con un hueso grueso? Una circunferencia más larga de hueso. Porque más peso en el cuerpo del caballo va a sacar ligereza, va a sacar velocidad. Si uno está correlaciona con resistencia, va a ver el caballo árabe tiene la caña muy delgada y el caballo más resistente del mundo. O sea, creo que los números de la cuarta tajada están ahí, así como Udarício Prado también determinaba un promedio de 19 de caña y hoy en día sabemos que alrededor de 18, 19 está bien. Más que eso, el peso en la carcasa, en el cuerpo, para pesar más, para perder velocidad. Y menos que eso, también creo que no es un carácter de acampamiento y además que puede generar lesiones por un hueso muy delgado. Bueno, última cosa que me gustaría darlos, al respecto del biotipo y armonía, que cuando se va en un jugamiento de un caballo, primera cosa que miramos, este biotipo, esta armonía, el anterior hay que ser en la misma proporción que el posterior. Así como la cincha, la profundidad, hay que ser esta misma relación, lo que está acá abajo con el cuerpo del caballo. Y después vamos a los detalles. Un cuello muy lindo, un caballo. Me gustaría tal vez una caña más corta acá de la curva, de los gajones, pero un caballo con un buen posterior y la relación posterior-anterior buena. Que se ve muchas veces caballos siendo elegidos con un posterior muy, no está de acuerdo con el anterior. Y eso no son animales deportivos. Acá un caballo argentino que tuve en Brasil, ya murió, pero mira que el posterior no está en acuerdo con el anterior. Un caballo que tiene mucho más anterior que posterior, eso con mucho hueso muy grueso, está de acuerdo con un caballo de tiro. Un caballo para pushar, para tirar cajos y no para la competencia deportiva vaquera. Acá otro caballo también con biotipo nada deportivo, con un lomo muy recto, sin cruz destacada, con biotipo digestivo, como se dice los zootecnistas. Acá un yegua muy importante de Brasil, está con este cuello así porque se produjo para la fotografía, pero una yegua muy importante, con biotipo muy atlético, muy liviana, buena profundidad, una crack ganadora del Freón de Oro. Acá un otro caballo muy chileno, de sangre chilena, que está en Brasil, un biotipo muy importante, así como otro, hijo de señuelo. Y dentro de este biotipo tenemos que buscar este biotipo trapezoide, o sea, la angulación y el largo de la espalda, de la paleta, el mismo que de la grupa. Cuando damos importancia al largo de la paleta, el largo del brazuelo, así como el largo de la grupa y de la pierna, tenemos un caballo que decididamente es un caballo deportista. Creo que es cuando evaluamos el biotipo de caballo, creo que son las cosas que debemos tener en cuenta primordialmente. Acá un dibujo de Adolfo Luco, el anuario número 1 de Chile, que se va a ver es la misma cosa. Es un caballo que hay que tener el mismo ángulo de grupa y de espalda, y es un caballo que debe tener la misma medida de la alzada, así como el largo del cuerpo. Aquí demostró la misma cosa, las medidas. Acá están de la raza chilena, que más o menos el biotipo que estamos hablando acá. Son dibujos de un colega mío que yo empecé con el tema de escribir un libro para hablar de muchas cosas ahí al respecto de la cría, recría, entrenamiento y del caballo criollo.
y me gustaría una tapa con un caballo ideal, que me gustaría un dibujo de un caballo cerca del ideal. Y este colega, José Hugo Camargo, fue dibujando, yo con él, y salió este dibujo que para mí es bien cerca de lo que me gusta. Y el año pasado José Hugo hizo otro dibujo sobre orientación de 2 inspectores técnicos de la Asociación de Criollos de Brasil, y me gustó hasta más este dibujo de los demás, una cabeza mejor, capaz que no está bien parado, pero me demuestra una cruz más bien destacada. Me gusta más el otro que el mío. Acá una yegua, la mejor yegua de Brasil. Esta yegua es 100% chilena pura, como decimos allá. Una crack, gran campeona, tricampeona de la morfología en Brasil, campeona del freno de oro. Creemos que este es muy cerca del estándar de nuestra raza en Brasil, y por eso le digo que es muy importante esta sangre para nosotros. Brindamos un fuerte aplauso a Aníbal por estas tremendas presentaciones que nos ha realizado el día de hoy. En nombre de la Federación de Criadores, la Comisión Técnica y la Comisión Funcionalidad e Internacionalización, queremos agradecer a Alexis y a Aníbal por acompañarnos el día de hoy, y tenemos un reconocimiento para ellos. Queremos invitar al presidente de la Federación de Criadores, a don Ignacio Ríos, nos acompañe, quien en compañía de don Mateo Rodríguez entregarán un reconocimiento por haber sido parte de este Consejo Técnico a los relatores. Hace entrega a don Ignacio y don Mateo Rodríguez a Alexis Reta de un reconocimiento, un galvano y una estatuilla de la cabeza de nuestra raza caballar chilena. Y harán entrega a don Aníbal Torres, el presidente de la Comisión Técnica, don Roberto Stander, y nuestro director técnico, don José Luis Pinochet, a Aníbal Torres. También recibe un retablo donado por la Federación de Criadores y una estatuilla de la cabeza del caballo de raza chilena. Brindamos un fuerte aplauso en agradecimiento a Alexis y Aníbal por haber sido parte de este Consejo Técnico de la Federación de Criadores. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Aníbal, por toda la enseñanza que nos han entregado el día de hoy. Y continuando con nuestro programa, ahora vamos a cerrar este consejo con las palabras del presidente de la Comisión Técnica y don José Luis Pinochet, para poder cerrar oficialmente el Consejo Técnico de nuestra federación. Aló. Bueno, además está reiterar el agradecimiento a nuestros invitados, Aníbal y Alexis. Realmente ellos han tenido el compromiso y de dedicarnos de su tiempo, de viajar desde sus casas, así que muchas gracias. Y también a los presidentes les hemos hecho llegar un pequeño cuaderno para que anoten todas sus dudas, las sigamos conversando, sigamos trabajando. También la Comisión Técnica quería hacerle un pequeño regalo para que se acuerden de este trabajo que logramos hacer. Así que muchas gracias, lo dejo con don José Luis Pinochet. Bueno, seguir agradeciendo una vez más a estos dos amigos, porque una cosa está muy clara, me lo enseñaron hace varios años, que uno llega a esta instancia por la raza y por los caballos, pero se queda en ella por los amigos. Y Aníbal y nuestro amigo que ha venido especialmente desde España hoy día, nos demuestran eso. Ellos han venido por amistad y nos han
da una gran enseñanza hoy día, así que vuelvo a agradecerles eso, y especialmente nos ha quedado muy claro que la morfología tiene que estar de acuerdo con la función en todo caso, y tenemos que partir observando los caballos a los más nuevos sin montura, pero pensando en que algún día van a tener montura, porque para eso los necesitamos, y en los caballos mayores o adultos tenemos que seguir evaluándolos con montura y sin montura, porque esa es la base de nuestra equitación Wasa. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también. Muy bien, vamos entonces ahora al almuerzo. Los organizadores nos indican por dónde vamos. Gracias. Es el caballo chileno, patrimonio nacional, ya al golpe de vista muestra su fino sello racial, noble estampa y mirada vivaz, armonía de conjunto, carácter de acampamiento, este Chile el gran orgullo. Cabeza liviana y fuerte, de perfil acarnerado, es único de su raza, es nuestro caballo acampado. Oreja chiquita y móvil, y boca tamaño adecuado, un cuello que le permite función en lo trabajado. Fino, elegante, unido a cabeza, moño abundante ondulado. Si habláramos de su cruz, que al jinete anidará, apenas y perfilada, prolongada y suave al final, de su dorso ancho y firme, de largo proporcionado, del movimiento el eje central, fuertemente musculado. Su cola que es la elegancia de la raza nacional, frondosa, baja, insertada, hasta sus corvas con suavidad. La paleta media larga y a la cruz bien unida, encuentros bien separados, buena tracción conseguida. De encuentros bien separados, buena tracción conseguida. El tronco desarrollado, costillas de arco ideal, vientre profundo y fuerte, corto y lleno en el ijar, cañas de huesos gruesos y tendones destacados, muslos y piernas anchas, paralelos y distanciados.
curva larga y recia, ligeramente inclinada, ancha y de gran potencia, va a lucir una reina acampada. Preferencia cascos negros de volumen adecuado para una buena pisada por los terrenos andados o en medias lunas chilenas de nuestro Chile amado, o en medias lunas chilenas